Bueno, buenas tardes. Este fin de semana yo toqué algunos contactos amigos que manejan el mercado negro del dólar y que manejan el tema de desabastecimiento de los grandes supermercados y le dije, muchachos, súbame en el dólar, pónganme en ley de desabastecimiento que vienen Esteves y Tapia a charlar a la Universidad de Belgrano y como buenos amigos que son me dieron bolilla, se llevaron el dólar a 190 y como les pedí por lo menos dije mil alimentos, me los congelan, como son buenos amigos, me congelaron 1200 y pico. Y bueno, y acá los tenemos a los doctores Esteves y Tapia. ¿Qué hacemos con la desigualdad y con el desempleo? Empezamos con vos, Alejandro. Dale. Sí, con gusto, Leonardo. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de estar acá. Muy contento con estas actividades porque tienen sinceramente un buen impacto. Es mucha la gente que nos vio y bueno, te quiero felicitar por la idea de este programa vía Zoom, que es muy, muy bueno. Bueno, vamos, tal cual le acordamos con Gustavo, la vez pasada esbozamos un tema que era el salario universal, ¿no? Hay ciertos países que están diciendo cada vez, digamos, nos estamos desindustrializando, o sea, los países industriales están viendo ese problema, ¿no? Es como que hay una industria que se le fue a China, entonces, y es muy difícil, la industria que se va luego no vuelve por más que la industria no tiene rueditas, ¿no? Y si alguna industria vuelve, vuelve completamente transformada, ayornada, contratando menos gente, subcontratando un montón de actividades que hacía. O sea, donde se te va una industria, perdiste, por más que creas que la podés recuperar, porque vuelve absolutamente, si ustedes quieren, transformada en el sentido bueno y malo de la palabra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay un problema con el empleo a nivel mundial. Ya, digamos, aún con las economías creciendo bien, no se crean todos los empleos que hacen falta, que ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces eso provoca que la gente menos capacitada no encuentre trabajo, esa gente en los países desarrollados no es que se va a llorar a la casa y nada más, esa gente vota, se manifiesta, cae la base impositiva, es decir, hay un montón, crece la informalidad, es decir, cuando un país se desindustrializa, aún de los grandes, empieza a tener el problema de las brechas sociales. Por ejemplo, Donald Trump, una buena parte de la base que lo votaba Donald Trump eran obreros que tenían su trabajo en peligro o lo perdieron. Por eso, si ustedes se acuerdan, el eslogan que tenía Trump en una parte de la campaña era no envíen mi trabajo a China. Y yo tendría que decir no solo a China, también se fue a México el trabajo de esa gente, también se fue a Canadá. Es decir, Estados Unidos de alguna forma, la transformación industrial desde el 2000 en adelante fue que perdió ciertas industrias, sobre todo labor intensivas, en manos de China y México, predominantemente China. Bueno, entonces, este es todo un problema. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que tuvieron algunos países desarrollados frente a esto? Hubo una preocupación por el ingreso universal. Es decir, países como Suiza lo llegaron a llevar a referéndum el tema y lo votaron que no. Fue interesantísimo. Es decir, hay gente que dice, miren muchachos, desde ya que el desempleo está para quedarse, más desempleo significa más desigualdad, significa sistemas previsionales en crisis, porque si no hay mucha gente trabajando, hay menos gente que aporta para los jubilados y para los que se van a jubilar. Entonces, de alguna forma, entonces empezó a plantear el tema del salario universal básico, es decir, que a una persona vos le decís, mira, te pago por el solo hecho de ser ciudadano, vos tenés derecho al equivalente a X cantidad de plata por mes. Y la gente dice, pero no a todos les hace falta ese ingreso. ¿Por qué le tenemos que estar dando plata a los más ricos? Démosela solamente a los que están por debajo de cierta línea. Los que defienden la teoría del ingreso universal básico dicen, no, el efecto es para todos y si alguno lo quiere rechazar, lo rechaza. Pero hay que darle a todos por igual el mismo salario para que de esa forma equiparamos la economía en su funcionamiento y sometemos a todos a las mismas condiciones. Quiere decir que un gerente de una gran empresa, para esta teoría del salario universal, ¿no? Digamos, estaría recibiendo a pesar de estar cobrando un excelente salario. Y un trabajador desempleado estaría cobrando lo mismo. O sea, y si ese trabajador vuelve a trabajar, también mantendría esa base básica, pongamos una cifra imaginaria, esos 10.000 pesos por persona, ¿no? Traducido al caso argentino. ¿Qué implica la idea de un salario universal? Iguala
termina el punterismo o la manipulación de los planes sociales que te hacen actualmente, le permitís a ciertas personas que están en una situación de debilidad, decir, mira, muchas mujeres que están dependiendo de no poder irse de la casa porque no tienen ni siquiera un ingreso básico, pueden decir, tengo un ingreso por lo menos para irme a algún lado. De alguna forma permite, o cierta gente que quiere abandonar un empleo que no le gusta, dice, bueno, me voy de este empleo porque por lo menos tengo esa cuestión básica. Otra gente dice, esto alienta la vagancia, porque hay gente que va a preferir vivir con migajas digamos, va a hacer cualquier cosa con tal de trabajar. Bueno, los estudios que hay dicen que los ingresos de este tipo universales suelen tener un efecto positivo. El tema es que nadie lo sometió a referéndum como hubo los suizos. Los suizos fueron a referéndum por este tema, Suiza hizo las cuentas, dice, me da para darle, le daban una cantidad creo de 800 euros por mes, el equivalente a 800, 900 euros, ¿no? A cada ciudadano suizo. Y los suizos, que son un país de alta cultura del trabajo y mucha responsabilidad financiera, muy conservadores también, votaron por el no. Entonces, pero la idea finalmente no es mala. Ustedes calculen en Argentina, ahora tenemos un gran problema con el empleo. En la Argentina el empleo informal tiene tal magnitud que estamos directamente pinchando las cajas jubilatorias, son espantosas, los déficits están creciendo. ¿Me siguen? Y de alguna forma eso te va a llevar a empeorar las finanzas públicas, te va a llevar a empeorar la economía, cae la demanda. O sea, todos sabemos que los efectos económicos tienen efectos encadenados, ¿no? De alguna forma. También le quería decir otra cosa para darle pie a lo que luego va a decir Gustavo, que en la Argentina está ocurriendo un fenómeno que es que el trabajador informal no está completamente desconectado. En la Argentina el trabajador informal se calcula que está alrededor de 4.400.000 personas y se están nucleando en lo que se llama economía popular, ¿no? En la economía popular tienen un subsidio, hay un registro nacional de trabajadores de economía popular y a través de este registro se controla quién está ahí y reciben el equivalente a 10.100 pesos o una cantidad así que se pagan vía los programas del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, pero mi idea es esta. Si nosotros tenemos que esperar, el otro día estaba hablando con un economista de la Ditela y me decía que si la economía argentina, supongamos que se normaliza, ¿no? Cosa que es bastante raro de lo que estamos hablando, y empezamos a crecer a tasas chinas, el problema del empleo en la Argentina no se soluciona en el corto plazo. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos este sector de la economía informal que no es que esté completamente inmovilizado. Se agruparon en cooperativas, eso es lo único que tiene de bueno, si ustedes quieren, ¿no? Pero el llevar a formalizar a toda esa gente va a ser prácticamente muy difícil. Es decir, que en un futuro hay que imaginar medidas como una reforma laboral inteligente, consensuada, hay que imaginar el salario universal focalizado para todos los sectores que les estoy diciendo, ¿no? Y hay que imaginar medidas que cierta gente, por más que consiga trabajo, le decimos, no renuncies a tu ingreso universal, porque es una forma de mantener más alto tu ingreso, porque vos con eso consumís, podés querer comprar algo en cuotas, o sea, tiene un efecto agregado en la economía. Entonces, ese es un tema. Ahora, esto desde el punto de vista económico, que es lo que más le va a picar a Tapia. Desde el punto de vista social y político, la desigualdad también es peligrosa en países, sobre todo en vías de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gente, digamos, vota, entonces esa gente no se recluye en el ostracismo, no va a la casa, se va enojado y listo. No, esa gente en posibilidad de votar se te recluye un tiempo, pero después aparece para votar cosas tal vez impresentables, imaginarias. ¿Me van siguiendo? O sea, la gente que se recluye, si vos querés, en la apatía o en el enojo, en algún momento es víctima de algún liderazgo de estos iluminados, que vos sabés que son peligrosísimos porque pueden ir para cualquier lado. O sea, todos dicen en América Latina, ese voto va a la izquierda. No es necesariamente, te puede ir hacia cualquier figura de derecha. Ustedes calculen que el peronismo nace por derecha, no nace como un desafío a los partidos de izquierda, ¿no? Entonces es muy probable que ese fenómeno se te vaya para fenómenos casi fascistas o esos liderazgos impensables que hacen mucho daño. Por eso yo digo que el tema de la igualdad, el tema de la informalidad, es un tema que hay que prestarle muchísima atención, no solo por el sufrimiento que hay en ello, ¿no? Sino también por el tema del peligro político. Ahora,
¿Qué implica también del punto de vista del saber técnico de la gente? Cuando uno tiene mucha economía informal, cuando uno tiene mucha gente desempleada, tenés un montón de gente que no está aprendiendo un oficio, tenés un montón de gente que no está haciendo cosas útiles en su vida. O sea, cuando uno ve que se cierra una fábrica, se cierra una escuela de oficios. O sea, no es nada más que el dueño de la fábrica va a vender todo a precio de remate y se va a hacer otra cosa. O sea, cuando ustedes ven una fábrica cerrar, era un lugar donde se le enseñaba a gente a soldar, donde se le enseñaba a gente a pintar, o sea, había una escuela de oficios ahí funcionando. O sea, una fábrica no es nada más algo que tiene una chimenea, te enseñaban a trabajar a un montón de gente que después le daba valor en el mercado. Hoy en día en Argentina tenemos el drama que hay 3 generaciones de argentinos, en algunos aspectos, que están empobrecidos, no solo desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista de los oficios. Hay 3 generaciones de argentinos que no tienen un oficio claro. No te pueden decir, tengo memoria de haber sido soldador, tengo memoria de haber sido chapista, tengo memoria de haber sido bracero en el Chaco. Entonces, ese es el tema que a mí me parece clave por la desigualdad. Entonces, para redondear y para pasarle la palabra a Gustavo, el tema de la desigualdad laboral en la Argentina tenemos que atacarlo profundamente. Hay que imaginar una reforma, digamos, laboral profunda, sobre todo que apunte a los sectores jóvenes, que apunte profundamente allí. Tenemos que imaginar un salario universal para, digamos, ciertos niveles sociales, por debajo de los sectores medios y altos, si ustedes quieren, ¿no? Pero imaginar un salario universal para ellos. Y bueno, de alguna forma ese es el tema. Y también prestarle mucha atención a esta economía popular, que si bien es un paliativo, tenemos que reconocer que son 4 millones de personas que están allí. Y que tenemos que empezar por ver cómo los llevamos a que se formalicen, a que tengan jubilación. Es decir, hay que buscar desesperadamente una transformación de ese sector. Ahora, yo también lo que digo es que menos mal que todavía está ese paliativo de la economía popular, ¿no? Porque significa que esa gente por lo menos está en una situación de trabajar en alguna cooperativa o colaborar. O sea, es decir, ahí lo podemos ver, de 2 formas podemos ver esta gente que está en la economía popular. Uno dice, gente que todavía no tiene un patrón, gente que todavía no desarrolló una relación patronal, o gente que se puede transformar en emprendedora, ¿no? Entonces podemos verlo por los 2 lados, ¿no? Es decir, la economía popular uno la puede ver como que es un aguantadero de desempleados, como dice alguna gente que yo no comparto, y otro puede decir, mirá que ahí podés tener un semillero de emprendedores. Entonces es tarea del Estado. O sea, qué bueno hubiera sido, Gustavo, que en vez de regalar el el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en vez de regalar viajes de egresados a los cuales llega una clase media y medio baja de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Te hubiera regalado máquinas, herramientas, o sea, hubiera sido preferible un subsidio en forma, te regalo cajitas de herramientas, te regalo lo que vos quieras que tenga que ver con la producción, antes que andar regalando viajes que no van a los sectores más desfavorecidos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ese es lo que yo quería plantearte. No sé si se entendió, Gustavo, a dónde fui. Le pegué fuerte a la desigualdad. Muy claro. No, Antes de pasarte la pelota, Gustavo, te quiero hacer un segundito. Sí. Hace 2 años, con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que en ese momento era Souto, estuvimos tomando un café con el presidente del Consejo Profesional de Ciencia Económica de Perú. Y charlando, en un momento yo le digo, un caballero, tipo, digo, pero escuchame, ustedes tienen un 40% de economía negra y popular. ¿Sabés qué me dijo el hombre este? Gracias a Dios a eso, Perú todavía se sostiene. Si no hubiéramos tenido ese 40% en negro, no sé qué hubiera sido de la economía nuestra. Sí, tienes razón. Y era un tipo grande, de mi edad, que ya había pasado por Fujimori y por todos los demás presidentes. Gracias a ella. Te paso la pelota, Gustavo, dale. Gracias, Leonardo. Gracias, Alejandro. Gracias a la Universidad de Belgrano y al Centro de Emprendedores también por la invitación. Mirá, yo sí quiero hablar un poquito de la desigualdad y la pobreza, pero quiero retomar un poco esta idea, estas últimas ideas, tanto tuya, Leonardo, como de Alejandro, que tiraban en relación a la política. Yo creo que ahí habría que estudiar también con los sociólogos todo el aspecto cultural, ¿no? Porque en países como Italia o como Grecia o países latinos está mucho más arraigado
algún delito como la evasión fiscal, que se lo ataca, pero que se lo ve con otros ojos. Y en ese tipo de... El problema que a veces se percibe en esos países es que no que haya una economía informal, sino que a partir de la economía informal haya fuga de capitales como consecuencia de la economía informal. Es decir, en la Argentina y en otros países, pero sobre todo en la Argentina, es un país que tiene la capacidad para producir la cantidad de dinero, 70.000, 80.000 millones de dólares cada 3 años, por ejemplo, pero lo fuga, o lo deja debajo del colchón o lo deja fuera. Entonces, da la impresión que algunos problemas podrían resolverse con más credibilidad, con reglas de juego más claras y que haría más fácil el juego de atacar los problemas del desempleo, la desigualdad y la pobreza. Hay una cuestión cultural también de por medio. Y sí adhiero y tomo muy en serio lo que estaban diciendo, hay que pensar acá con una buena reforma laboral, una reforma inteligente, lo que hay que hacer, porque estamos viviendo situaciones donde volvemos a repetir los errores y también donde las soluciones del pasado quizás no sean las que sirvan ahora. Entonces, tenemos que ser muy creativos y poner a discutir este tema, a debatir, como si fuera una tormenta de ideas y donde no tenemos que emitir un juicio de valor inmediatamente. Tenemos que tomarnos un tiempo para un debate serio. Así surgen estas posibilidades razonables en materia laboral y en materia social. Yo quería, ¿saben? A mí hay un tema que me llama la atención. Cuando vos nos invitaste, Leonardo, para hablar de estos temas, yo pensaba, sobre todo en las épocas de las campañas políticas, cómo se confunden los términos desigualdad y pobreza. A veces, nos ha pasado en la Argentina que quizás estamos atravesando un momento de cierta bonanza, no nos acordamos ahora, una situación un poco más estable, con algún crecimiento, y todavía decimos, pero cuánta desigualdad, o pero cuánta diferencia que hay. Siempre como, por ejemplo, decíamos, en 1974 la Argentina tenía un 4% de pobres. Hoy tiene un 40% de pobres, un poco más, ¿no? Entonces tiene 10 veces más. Pero, ¿saben qué? En el año 1974 en la Argentina se tiraban bombas permanentemente. Y lo que se luchaba era, y el Producto Bruto se peleaba para que fuera un 50-50, 50% de capital y 50% de salario. ¿Qué habría que hacer ahora? Que no estamos en esa situación, con un 40% de pobres. Si en 1974 tiraban bombas, ¿qué habría que hacer ahora? Ser más inteligentes, pensar en otra cosa, darnos cuenta que a veces estábamos en situaciones previas que nuestro discurso era que eran realmente muy malas esas situaciones, como pésimas, porque había que cambiar, porque el modelo estaba en crisis, se estaba cambiando lo que es el modelo de bienestar, estaba cambiando el sistema monetario en el mundo, y sin embargo se observaba que esas cuestiones eran realmente de las más importantes. Lo que pasó después es que a nosotros nos fue mucho peor. O sea que todo tiempo pasado no en este caso fue mejor, pero no fue tan bueno. Yo decía, si me tomo de eso, del año 74, me tomo de ahora lo que viene pasando, creo que tiene sentido analizar un poco las diferencias que hay entre desigualdad y pobreza. Y lo voy a decir en estos términos. Una de las personas, un economista francés de primera línea, joven estrella, Thomas Piketty, escribió El Capital en el siglo XXI, donde señala las importantes diferencias que hay entre los beneficios económicos financieros
el crecimiento del Producto Bruto y el desarrollo del país y la situación de la pobreza y la desigualdad. Y llega a unas conclusiones donde muestra que el 1% más rico tiene más ingresos, un 50% más elevados. Hoy, en el 2008, tenía un 50% más elevado que 20 años atrás. Es decir, que una tendencia que aumenta la desigualdad. Uno dice, este es un aspecto realmente importante, negativo, podríamos llegar a decir, y sin perjuicio de ello, tenemos otras opiniones, como la de Steven Pinker, profesor de Harvard y psicólogo, que escribió un libro que se llama En defensa de la ilustración, donde él lo que plantea es un error tomar la diferencia, analizar la pobreza y la desigualdad en términos relativos. Tomémoslo en términos absolutos. ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos 50 años en términos absolutos? Como vemos, vamos a encontrar que hay dos corrientes. Yo no me animaría a decir que hay una que está equivocada o no todavía, por ejemplo, porque vamos a sacar la siguiente idea. Pinker plantea la falacia de la cantidad fija. Los bienes crecen exponencialmente y los ricos se enriquecen cada vez más. Pero eso no significa que los pobres sean más pobres que antes en términos de cantidad fija. Están consumiendo y de hecho Naciones Unidas en estos últimos tiempos, con sus estudios, tiene objetivos de hambre cero, objetivos de empezar a trabajar con igualdad de género, por supuesto, con varias tareas muy logrables, porque podemos hablar de niveles, de cotos, de niveles mínimos que hay que cumplir, y esos niveles son cumplibles, y eso es lo que está diciendo Pinker. Si nosotros lo analizamos en términos relativos, podemos cometer de pronto el error de pensar que en 20 años se tratan de las mismas personas, y las personas tienen una movilidad social. Es decir, ¿y qué decir de los efectos de la tecnología y de la globalización también, ¿no? Que también eso transforma la calidad de vida. ¿Eso llega a los pobres o no llega? Porque podemos decir, hoy un pobre tiene un LED, tiene un teléfono celular, pero también puede ser que coma. Estamos diciendo, ¿qué nivel es el nivel de pobreza? Ahora, a pesar de tener esos consumos, sí puede pasar que el rico o la persona rica tenga mucho más que antes y que la brecha que haya sea mucho mayor. Entonces, no hay que confundir en términos relativos y en términos absolutos el tema. Incluso Pinker plantea lo siguiente. Dice, si usáramos el índice de Gini, ¿vieron el índice de Gini para calcularlo, en lugar de calcularlo sobre la renta, para ver quién es el que más gana y el que menos gana, lo calculamos sobre el consumo, los percentiles de las poblaciones serían bien diferentes y la desigualdad no sería tan grande. Porque también el planteo pasa por medir niveles de pobreza no en función del ingreso, sino en función del consumo. Yo creo que acá me parece que hay una parte que es clave. A nosotros cuando nos dicen en la Argentina hay un 40% de pobres, yo me pregunto si al menos qué necesidades básicas son las que tienen cubiertas. Es decir, ¿comen o no comen? ¿Qué comen? ¿Se visten o no se visten? ¿Tienen electricidad o no tienen electricidad? ¿Tienen agua potable o no tienen agua potable? Eso es lo que yo me pregunto. Ahora, puede ser que en otros países, y también en Argentina, se consideren pobres aún teniendo esas cosas, porque no acceden a otras, ¿no? No tienen
conectividad. No se van, no hay un cambio, un recambio, una transformación, un acceso a la tecnología tan importante. Entonces, sin estigmatizar el sentido de la pobreza, me parece que deberíamos considerar eso. Una cosa es atacar la desigualdad y otra cosa es atacar la pobreza. Y tendríamos que tener políticas de gobierno y políticas de Estado también que estén orientadas a estos dos aspectos por separado. Yo creo que si me fijo en las plataformas políticas de algunos partidos, siempre antes de las elecciones, tratan los temas por igual. Y tratando los temas por igual, siempre va a haber un gran disconformismo. Siempre va a haber no algo por seguir peleando, porque estaría bien, por ejemplo, si uno está motivado para seguir mejorando la calidad de vida, sino por el hecho de reprochar, solamente por eso. Y ahí me sumo a lo que decían ustedes al principio. Si ese disconformismo se capta y la gente es cooptada y ideológicamente elige por otra cosa, es como que hay una parte sin capacitación, sin experiencia de vida, sin poder acceder un poco más, siempre va a estar disconforme. Me parece que esa situación debería ser un poco más clara y mejor comunicada. Si los problemas de desigualdad los tenemos en materia de capacitación o los tenemos en materia de salud, como estuvimos viviendo ahora en esta época de la pandemia, son muchos. Notamos que progresivamente esta desigualdad puede tener efectos cada vez peores, va incidiendo mucho más. Así como la fábrica que cierra deja de ser la escuela que capacita, también el hecho de dejar de estudiar, el no tener una buena educación y no acceder a la atención sanitaria, genera problemas que se va transmitiendo de generación en generación. Y ese tipo de prácticas puede ser que nos transformemos en pobres también culturalmente. Así que, por eso decía, si bien quiero que se diferencie entre desigualdad y pobreza, tampoco no me parece que dé lo mismo un nivel de desigualdad alto y sobre todo en las necesidades que son las más elementales. Es decir, se estaría trabajando con una bomba de tiempo si uno mantiene ese nivel, la posibilidad de seguir creciendo. Por el lado del trabajo, que no me quiero meter mucho en este tema porque el experto es Alejandro acá, yo creo que tendríamos que valorar el sacrificio, el esfuerzo, la cultura del trabajo. Claro, el trabajo tiene que tener una contrapartida, que es la remuneración. Pero si el trabajo fuera para comprar, para tener, vamos a decir, agua potable, si el trabajo es para tener electricidad, que es acceder a la modernización, si el trabajo es para poner antenas y tener conectividad, si el trabajo es para tener cloacas, si el trabajo es, me tengo que capacitar, me dieron la cajita de herramientas, como recién comentabas, en lugar de darme dinero para el viaje de egresados, me dieron dinero o me dieron las herramientas. Y además hay un grupo de universidades, centros de estudios, academias, que me capacitan para hacer esto. Yo podría vivir mucho mejor. Yo y mi barrio, y las cooperativas, y trabajar de una forma más integrada. Y yo creo que eso sería un verdadero cambio laboral. Sería verdaderamente transformar planes en trabajo. Es decir, hay que pensar que los planes de pronto fueron una respuesta ante la emergencia.
a una costumbre, un país que estaba acostumbrado y que tenía un nivel de vida determinado y sufrió un golpe abrupto en esos momentos. A 2002 fue un cambio, tuvimos una década perdida, en la del 80, y tuvimos una hecatombe en el 2001-2002. O sea, está más que justificado que haya planes sociales. El punto es cómo se vuelve a motivar la cultura del trabajo, del sacrificio, el vivir mejor. El que eso tenga como contrapartida hacer algo que, por lo menos con mi trabajo, gané la electricidad, o gané vivir mejor, o gané. Es la economía del trueque. Pregúntenle a los habitantes de Nueva Guinea, los papúas, cómo viven, porque su calidad de vida sigue creciendo y viven mucho a través del trueque también, o del cambio. O sea que es factible hacer eso. El punto es cuál es la motivación. Y me parece que todas estas buenas ideas que uno puede tener, que como dije recién, se tienen que dar desde políticas de gobierno y políticas de Estado, tienen que convocar a universidades, a sindicatos, organizaciones sociales, a comunidades. Hay que explicar muy bien todo este cambio. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede dar? ¿Qué es lo que se puede lograr? No prometer el oro y el moro acá, porque no se va a poder alcanzar. No generar falsas expectativas, pero sí proponer un nivel que es básico, elemental, primario, para que las necesidades básicas estén cubiertas, ¿no? Y que esto no debiera ser solo discurso, debería ser hecho en concretos, con un plan que comienza en una fecha determinada y que en un tiempo razonable ya tiene que mostrar resultados. Eso es lo que yo creo. Así que no se tiro la pelota. ¿Qué piensan ustedes? Yo me quedé un poco con esto que dijo Ale de estos 30.000 pesos de viaje egresados. Hace más o menos, sí, cuando empezó la primera década del siglo nuevo, yo tuve en 2 ocasiones la posibilidad de charlar con Mohamed Yunus en la Universidad de Nueva Delhi. Teníamos un aula en el medio, ambos invitados por la universidad. Y por supuesto, después terminábamos, como hacemos siempre con Gustavo, en el café. Y cuando vos ves que con $40, que fue su primer préstamo a 4 mujeres, terminás armando un banco mundial que el Banco Mundial no reconoció en su momento y le dieron un premio Nobel por la paz, no de economía. Sin embargo, los microcréditos hicieron maravillas. Y Sí. estaba pensando, ¿no? Estos 30.000 mangos por la cantidad de chicos que van ¿sabés la cantidad de microcréditos que se podrían haber dado para emprendedores? ¿Cómo lo ves, Ale? Sí, por eso yo digo, aparte, fíjate vos, es un desatino decir, mira, te lo doy para unas pequeñas vacaciones. No es tan mala idea de disfrute, pero a esa gente le hace falta la herramienta del trabajo. Vos decís, mira, te regalo herramientas, te doy un microcrédito. Era preferible y no era digamos, un gasto público tan mal asignado, sinceramente, ¿no? Claro. Todo lo que sea herramienta para paliar el desempleo, microcréditos, y bienvenido, no estás tirando el dinero. En lo otro sí lo estás tirando y es una picardía, ¿no? En un momento como este. Pero bueno. Lo que decías vos, además, Gustavo, acá hay que convocar, bueno, lo venimos diciendo hace, no sé, que salimos a la facultad, creo, a los sindicatos, a los gobiernos, una gran Moncloa, pero de todos, ¿no? ¿Lo ven posible o eso es en el mundo utopía? No, yo te cuento por qué, porque es un caso, la idea que vos estás diciendo ahora, yo la venía trabajando hace un tiempo, en la Argentina hace falta consensos. Y me guié mucho por el tema del pacto de la Moncloa. El pacto de la Moncloa, aunque parezca mentira, fue un pacto con organizaciones más grandes que en la Argentina. Es decir, los españoles tenían todavía los grandes sindicatos, los grandes partidos políticos, es decir, tenían como grandes agrupadores o grandes mayoristas de opinión pública. Hoy en la Argentina el problema no es ese, por ejemplo. El problema es que la CGT está fraccionada, tenés gran informalidad,
los partidos políticos ya no tienen la solidez de antes, son coaliciones de panperonismo, panradicalismo y andar a saber qué más. ¿No? Entonces, es decir, tenemos mucha fragmentación en los actores. Pero así todo yo no me achico. Yo les digo, en la Argentina se hizo dos referéndums hay en la Argentina. Uno en 1902 por un área de Chubut en la cual el Estado argentino le preguntó a unos habitantes galeses que había ahí, ¿quieren seguir siendo parte de Argentina o quieren irse a Chile? Y los galeses votaron seguimos en Argentina. ¿No? Ese fue el primer referéndum que hubo en Argentina, 1902. Y el segundo fue el de la época de Alfonsín sobre el conflicto del Beagle. O sea, vamos a suponer, desde que volvimos a la democracia acá, 30 y pico de años ya, ¿no? Bueno, digamos, ¿no se pueden hacer pequeños referéndums, por ejemplo, respecto de la política energética? Es decir, mira, ¿querés una política energética en la cual el Estado esté muy presente, poco presente? Listo. ¿Querés un sistema previsional en los cuales las cajas sean así, así? O sea, ir votando, ¿me siguen? Ciertas grandes orientaciones, no todas, porque la verdad, vamos a ser sinceros, no se puede solucionar todo digamos, en un solo gobierno. Pero pues mira, armemos 3 referéndums respecto, uno de una reforma laboral, ¿no? Otro de una reforma del sistema de salud y otro de una reforma del sistema educativo. Y con eso te sirve bastante para ir acomodando a la Argentina, ¿no? El drama argentino es que vos podés discutir todo en cualquier momento. Esto es lo que a mí no me gusta, ¿no? Digamos, las variables pueden explotar en cualquier momento. Y eso es lo que lleva a que todo sea impredecible. No, por suerte ahora tenés estabilidad democrática, nadie dice, ahora vienen los militares y te echan todo, ¿no? Entonces ya hay un punto que tenemos lindo, estabilidad democrática. El segundo punto lindo que tenemos ahora es que tenemos el sistema político es competitivo. Antes el peronismo era inderrotable prácticamente, ¿no? Hoy en día, fíjense, el peronismo se calcula que perdió 15% de sus votantes, están enojados y van a ir a cualquier otro lado. Es buenísimo porque te permite que otro partido les pueda ganar. Entonces hay alternancia en Argentina. No falta encontrar los consensos. Y consenso vos lo podés hacer imaginando una Moncloa, que es un poco difícil, o sustituyendo una Moncloa por pequeños consensos bien focalizados. Digamos, bueno, ¿qué hacemos con el desempleo? Y le das a elegir a la gente. Y la gente va a votar. Y eso va a tener para el gobierno un mandato mucho más fuerte que el de una ley. Entonces, por eso les quiero decir, tendríamos que ir hacia eso. Y te doy ejemplo para cerrar mi idea y no monopolizar la palabra. Del tema Beagle, una vez que se hizo el referéndum, se acabó el tema en la política argentina. Asunto cerrado. Entonces hay un montón de temas que nosotros podríamos decir, vení, seguro de desempleo sí o no, o salario universal sí o no, en un referéndum. Una vez que la gente vota, se acabó el problema. ¿Me siguen? O sea, hay una directiva clara. Por eso, de esa forma, con pequeños referéndums, uno va acabando esto del eterno retorno argentino. Por ejemplo, la política de control de precios no dio buenos resultados en la historia argentina. Es una medida desesperada que lo que te lleva es a cierto desabastecimiento, en el fondo, ¿no? También tenemos que ser sinceros que hay sectores que están abusando del aumento de precios, ¿no? Entonces, pero justamente la mecánica no es por poner el precio máximo, sino también informar más a la gente, mirá que tales cosas están subiendo más que la inflación, tratá de no consumir esto, el otro. Es decir, hicieron una medida vieja, ¿me seguís? Se podría haber hecho algo inspirado en una cosa más nueva. O sea, ya que la información fluye tanto en el mundo moderno, ataco los precios del lado del punto de esclarecimiento público. Fíjate que tal actividad subió más que la inflación, elegí si querés gastar en esa actividad. O sea, poner un poco la pelota en la decisión en la gente. Y que eso podría funcionar mejor que andar corriendo con inspectores, controlando botellas de aceite, jabón. Digamos, desperdiciar esfuerzo donde no va a rendir. Por eso, lo que dijo Gustavo de una reforma laboral inteligente, medidas políticas inteligentes, es lo que está haciendo falta, sinceramente. Yo me acuerdo cuando Churchill le dijo al pueblo inglés, en pleno bombardeo de las B-2 de Von Braun, no consuman carne una vez por semana, y los ingleses tuvieron 4 días a la semana que no consumían carne. La pregunta es si los argentinos, y nos dicen de repente, no consuman alfajores porque están caros, si vamos a hacer la del pueblo inglés o si vamos a salir como locos a comprar alfajores porque la semana que viene van a estar más caros. Ese es el problema, ¿no?
Sí, pero ¿sabes que yo pienso que no somos tan tontos? O sea, yo pienso que al argentino le pintás bien los escenarios y le mostrás también las consecuencias de comportarse mal y vas a ver que no es tan tonto. No puede ser que a nuestra gente que va al exterior le va bastante bien. No Sí, tienen que explicarle lo que es un semáforo, no hay que explicar lo que es la calefacción. Ojo que yo viví en Canadá 3 años. Había algunos inmigrantes que tenían, sobre todo de países africanos, lamentablemente le tenían que explicar cuidado con la calefacción, hacer claro. así, la nieve no es un regalo, es peligrosa. Bueno, te quiero decir, el argentino es adaptable, el tema es que hay que darle políticas inteligentes y claras. O sea, yo pienso que tenemos un país que despega, si vos le das incentivos apropiados, este país despega de una forma increíble. El tema es que estamos prisioneros de ideas Pero, viejas. pero para eso, Dale. Alejandro, para eso necesita funcionarios inteligentes. Ahí va, dirigencias viejas. Porque, Acá sí. claro, tiene que tener, además, digamos, una buena comunicación, políticas inteligentes y gente que pueda llevar esto adelante, que el argentino, quiero decir, el habitante, la persona, no sea un mero espectador, sino que trate de ser un poco más protagonista. Por eso antes si yo estoy preocupado por tener electricidad o estoy preocupado por tener una cloaca, porque puedo lograr algo, yo soy el protagonista para lograr eso, me siento parte. Entonces, si a mí me explican, y esta es la política, y te voy a decir otra cosa más, se predica con el ejemplo. Justamente algo que nos molesta a nosotros en este tema de la pandemia fue el ejemplo. ¿Cómo? Me estás diciendo a mí lo que tengo que hacer y vos haces otra cosa. Entonces, si yo no te creo, si no hay credibilidad, por más que tu discurso sea el más inteligente, no te voy a creer. Ahora, si vos predicás con el ejemplo y hasta te podés equivocar porque puede haber prueba y error, pero se transmite, se comunica toda esa situación y se percibe la intención de alcanzar el éxito o de alcanzar ese objetivo, ahí la gente va a acompañar. El argentino va a acompañar, seguramente. Pero, digamos, yo creo que lo que fracasan, y esto no es una cuestión obviamente, de partido político ni de color político, porque yo podría marcar errores de comunicación de todos los partidos, desde la democracia hasta acá, permanentemente todos los partidos hay cosas que no han comunicado o que no han sido suficientemente claros, han sido poco eficientes en algunos, han persistido en el error. Entonces, yo creo que sí, somos inteligentes, pero debemos, si queremos sentar en la mesa a los sindicatos y a las organizaciones sociales, tenemos que tener bien en claro que hay algunos puntos básicos, 2, 3, 4, que se tienen que llevar adelante. Y en eso tenemos que acordar. Y después de haber 10, 20 puntos que pasan a votación, que ganará según lo que querramos hacer, el referéndum, etcétera, etcétera. Y después se sigue lo que se eligió. No es que pateo el tablero si la cosa no sale. Una de las reglas básicas de las 3, 4 básicas es que después no se patea el tablero, digamos. Entonces, de esa manera lo tenemos, claro, de esa manera podríamos tener participación, compromiso, involucramiento, ¿no? Como para mostrar y para hacer esto. Ahora, si nosotros somos pasivos y estamos esperando que nos resuelvan un problema, Nunca. creo que eso no va a pasar. Una buena comunicación es la señora Angela Merkel, después de trabajar todo el día, agarrar la bolsa, ir al supermercado, hacer la cola y hacer las compras como todos. ¿Sí? Es predicar con el ejemplo eso. Es lo que vos decías. No me imagino muchos políticos de alto rango argentino, Ale me par de cara como diciendo, desde esa que no, pero el día que suceda eso, ahí empieza el tema de una buena comunicación, por decir así, ¿no? Sí,
Sí, sí, sí, sí. Y la gente no está pidiendo cosas muy complicadas, está pidiendo, dame ejemplos simples, ¿no? Eso es lo que está pidiendo la gente. Y me parece que ahí está, o la gente pide, bueno, compartir el esfuerzo conmigo. O sea, no está pidiendo magia, aunque parezca mentira, ¿no? La gente está muy... La desilusión que vos ves en la gente, digamos, es parte de un realismo que están haciendo. Yo pienso que la gente dice ya, mira, no te pido milagros, pero por lo menos no haga fiestas sin barbijo, me siguen, es como que la gente está pasando eso, y esa desilusión es lo que se vio en las organizaciones, en las elecciones, perdón, ¿no? Sí, el tema del ejemplo, a mí siempre me cargan en la facultad, me dicen, Leo, sos el primero que llega a la facultad, sos el titular de la cátedra, y por eso mismo llego primero. O me dicen, che, vos estás en la obra antes que los obreros, y porque soy el director de obra, flaco, ¿qué? A ver, me lo enseñó mi papá, ¿viste? No sé si mi viejo no fue ya a la facultad, se escapó de una guerra, pero me parece como lógico. Sí, sí, Y sí, nosotros ahí tenemos un problema grave, de sí. tener presidente corriendo con una Ferrari a tener presidentes haciendo fiesta, pues las tuvimos todas, ¿eh? Las Sí, tuvimos todas. ¿sabes a lo que le presté atención yo, Leo, que tiene que ver con lo que vos decís del ejemplo, ¿no? A estos pequeños altercados que tuvieron algunos gobernadores con la gente, por ejemplo, Capitanich, que un trabajador humilde dijo, usted me defraudó. No, esos son ejemplos muy interesantes, Tal porque cual. eso no lo veías hace 15 años atrás. Jamás. Ahí está. Entonces, a partir de eso significa que hay un montón de gente que está diciendo, yo te voto, pero dame algún ejemplo. Sé que estamos mal, pero vos no podés vivir en la abundancia si yo vivo completamente postergado. O sea, empezó a haber una especie de contrato por la desilusión. ¿Se entiende dónde vamos? Ya me desilusioné, te exijo. Bueno, eso le está pasando al partido que antes no perdía elecciones, que eso es lo interesante. Entonces, a partir de ahí significa que ellos también se van a tener que cuidar de lo que le dicen a su gente. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Yo te puedo subrayar una cosa. Mirá, en los países desarrollados, el paradigma del ciudadano independiente se daba de la mano de un mejor crecimiento. Decía, a medida que el ciudadano norteamericano se fue transformando en más rico, se fue transformando en más independiente. ¿Me siguen? Lo mismo pasó en Europa. O sea, un Estado que intervenía. Bueno, en la Argentina fue al revés. Ese ciudadano independiente surgió por la desilusión. No es como que, mira, me desilusionaste, me fallaste, me fracasaste, de ahora en adelante voy a pensar un poquito a quién voto, ¿no? Entonces, eso es lo que está empezando a ver en estas elecciones, y es lo que yo celebro mucho, porque ese es el mensaje a la clase dirigente. Mirá que ya no tenés la vaca atada, ya no te voto cualquier cosa, ¿no? Y es muy interesante. Incluso la aparición de un Milei, aunque le parezca mentira, a algunos le preocupa mucho, a mí me parece bárbaro, porque es una persona que está queriendo poner con malos modales, como vos quieras, ¿no? Pero si lo votan y lo ponen en el Congreso, va a ser algún aporte porque imagino que se va a vivir quejando que los salarios de los diputados están altos. O sea, va a ser una campanita que reclame ejemplaridad y alguno va a tomar eso. Lo mismo, el voto de izquierda también creció en la Argentina. Muchísimo. Para que parezcan, bueno, perfecto, que están diciendo un diputado tiene que cobrar como si fuera un enfermero. Me parece, digamos, tal vez sea un poco bajo para un diputado, pero me parece perfecto que se dé el debate. Los salarios de los diputados no pueden estar completamente divorciados del salario promedio de un argentino. Porque si no, a mí me da pena, te muestran un video de Suecia, un diputado en Suecia vive en un ambiente, esto que el otro. ¿Viste? Es una cosa que vos decís, mirá, ojalá en la Argentina pudiéramos tener una ejemplaridad así en los sectores dirigentes. No hay que pedirle que se mueran de hambre, pero sí, dame más ejemplos. Y los gremios hay que darle un poquito más de... O sea, las dirigencias más estables de la Argentina, aunque ustedes no me lo crean, han sido los gremialistas. Los empresarios en las cámaras... Bueno, los empresarios rotan más. En las cámaras no tenés ninguno que quiere estar 20 años a cargo de una cámara. Hay gremios que han estado 50 años. 30 y pico. Sí, claro. Por eso. Bueno, muchachos, entonces algo, pongan la barba en remojo ahí. Bueno, ahí está lo que quería decir. Alejandro Esteves, Gustavo Tapia, nos quedamos sin minutos. Excelente como siempre, che, un gustazo, 1.000.000 de gracias. En la semana lo subimos al canal de YouTube, así ya lo ve más gente. Y bueno, ojalá que antes de fin de año podamos hacer algo presencial en algún lado, ¿viste? Andamos con ganas de poder hacer algo porque realmente los aportes de ustedes dos son fenomenales. Y por supuesto, cuando arranquemos presencial me gustaría hacer esto en el auditorio de la universidad, con un auditorio lleno de gente de todas las carreras, porque creo que realmente
lo que enseñan en un menos de una hora, lleva un cuatrimestre a veces de cursar toda una materia. Abrazo grande a los dos y nos vemos la semana que viene, el jueves, una cosa que se llama economía plateada, que son profesionales que les fue muy bien en la vida y que a los más de 70 años siguen aprendiendo. Muy bien. ¿Qué Muy tal? bueno. Muy Buen ejemplo. Nos vemos el jueves que viene, 18 horas. Chao y gracias. Chao, gracias a todos. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, un placer escucharlos. Abrazo. Gracias. Hasta la